Has experimentado ese quiebre interno que nadie más nota, que apareció para revelarte algo que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente su momento. Es un quiebre silencioso, casi devastador, en el que sientes como una capa de tu identidad se desprende sin pedirte permiso. Ese instante que muchos confunden con una crisis, en realidad es la señal antigua, profunda y reconocible, solo para unos pocos. El llamado de los elegidos. No llega con grandes anuncios, no viene acompañado de ángeles ni revelaciones místicas. Llega como un colapso interno, como si la vida te dijera: ya no puedes seguir siendo quien fingiste ser. Y entonces sucede. Todo lo que alguna vez defendiste como yo, tus historias, tus máscaras, tus deseos aprendidos, tus heridas orgullecidas, empieza a disolverse como un sueño que pierde sentido al despertar. Pero no te quedas vacío, te quedas expuesto, frente a una claridad que no habías pedido, pero que siempre te perteneció. Y en ese instante lo entiendes. No estás descubriendo algo nuevo, estás recordando algo antiguo. Tu despertar no es un accidente, es el punto exacto donde se activa lo que siempre estuvo escrito en ti. No es un cambio de conciencia, es el retorno a tu destino, el comienzo de quien realmente estuviste destinado a ser, el inicio del camino que tu alma ya había elegido mucho antes de que tu mente pudiera entenderlo. Y por primera vez en mucho tiempo, reconoces esa sensación familiar, esa vibración silenciosa que siempre te acompañó. No estás improvisando tu vida, estás cumpliendo un llamado que llevaba años, tal vez vidas, aguardando a que finalmente lo escucharas. Y antes de seguir, necesito decirte algo que muy pocos reconocen a tiempo. Si estás aquí, no es casualidad. Lo que estás a punto de escuchar son las 5 señales que casi nunca se mencionan, pero que todos los elegidos experimentan en silencio. 5 marcas internas que tal vez has sentido desde siempre y nunca supiste poner en palabras. Y si este mensaje resuena contigo, si algo en tu historia encaja con lo que voy a revelar, entonces te invito a suscribirte ahora mismo. No por números, no por algoritmo, sino porque este canal es un espacio para quienes ya intuyen que su destino es distinto, para quienes saben que su despertar no fue un error, sino una llamada que estaban destinados a escuchar. Y apenas ese despertar se enciende, llega una oleada que casi nadie menciona, porque muy pocos pueden comprenderla. Es fuego, un impulso visceral, irreprimible, casi infantil, de querer contarle al mundo lo que viste, de querer sacudir a todos y decirles que el miedo es una ilusión, que la libertad no es un privilegio, sino un recuerdo enterrado. Intentas hablar, intentas traducir la experiencia, pero tus palabras caen como piedras en un río que no puede retener nada. Se hunden, se disuelven, no llegan a nadie. Y ahí descubres una verdad brutal que solo los elegidos aprenden por experiencia directa. Lo que despertó en ti es demasiado grande para caber en el lenguaje. Lo que viste no puede convertirse en concepto sin perder su fuerza. Lo infinito no se deja empacar en frases humanas. Entonces aparece la paradoja que divide los caminos. Tú ya no puedes volver a dormir, pero los demás aún no pueden despertar. Tú reconoces la luz porque te atravesó. Ellos solo ven un reflejo distorsionado, y cuando intentas explicarlo, lo vuelven más extraño aún. Por eso los elegidos hablan poco, no por elitismo,
no por misterio, sino porque descubren que cada palabra reduce la experiencia y cada intento de enseñarla la diluye. El despertar real no es información, es mutación interna. No es un descubrimiento mental, es un tránsito. No es lo que entiendes, es lo que te transforma sin pedirte permiso. Y esa transformación silenciosa es algo que solo quienes nacieron marcados pueden reconocer sin miedo, porque para los demás es caos, pero para los elegidos es el momento exacto en el que su destino comienza a respirarse. Lo primero que un elegido nunca debe intentar compartir es su experiencia directa del despertar. Y no porque sea secreta ni porque esté prohibida, sino porque pertenece a un nivel de percepción que no todos pueden sostener todavía. Lo que viviste no fue un momento mágico ni una revelación luminosa, fue el reinicio de tu visión interna. Fue el instante en que dejaste de mirar con los ojos del personaje y empezaste a mirar con los ojos del alma. Eso no se explica, eso se reconoce. Quien no está listo lo deformará con sus propios miedos. Quien sí lo está, lo sentirá sin necesidad de palabras. Y esa es una de las primeras marcas de los elegidos. Lo que viven por dentro no cabe en ningún lenguaje humano. Intentar compartir tu despertar con alguien que aún no ha recibido su llamado es como intentar verter un océano entero dentro de una taza. No importa cuánto te esfuerces ni cuánta paciencia tengas. La taza no crece por la fuerza y el océano no se reduce para agradar a nadie. Se derrama, se desborda, se pierde. No porque tú lo estés haciendo mal, sino porque los elegidos tienen experiencias que solo pueden ser comprendidas por quienes ya han cruzado su propia frontera interna. Tu alma se expandió. La de ellos todavía está contenida. Esa diferencia no es superioridad, es destino. Por eso, en lugar de derramarte, conviértete en lo que eres, el océano. Tu experiencia no necesita ser explicada, necesita ser vivida, encarnada, respirada. Los elegidos no enseñan con discursos, enseñan con presencia. No convencen, no empujan, no traducen su mirar. Simplemente existen desde su nueva conciencia, y esa sola existencia toca, mueve o incomoda a quienes ya están cerca de recibir su propio llamado. El despertar de un elegido no vive en lo que dice, vive entre lo que calla. Está en la pausa antes de hablar, en la serenidad que aparece donde antes había ruido, en la manera en que tu energía cambia un ambiente sin que hagas ningún esfuerzo. Hablar demasiado del despertar le quita su fuerza, lo convierte en una historia, en un símbolo muerto. Pero tu silencio lo vuelve real. La gente no sabrá que entendiste, pero sabrá que algo en ti ya no pertenece al mundo de antes. Y si alguna vez decides hablar, recuerda que tus palabras no son la verdad. Son apenas el dedo que señala el cielo. El peligro es que las personas se enamoren de tu dedo, de tu relato, de tu rol de guía, y jamás miren su propio cielo interno. Por eso señala con suavidad y retira la mano. Deja que cada elegido encuentre la luna en el momento preciso de su destino. La segunda cosa que un elegido nunca debe compartir son sus métodos. El camino que te funcionó a ti, la práctica que te abrió la puerta, la disciplina que te rompió por dentro para luego reconstruirte, nada de eso puede ser copiado. Y no porque sea secreto, sino porque fue diseñado, moldeado y afilado exclusivamente para tu alma. Tu método es medicina para tu herida exacta, para tu historia, para tu sombra.
lo que te curó a ti podría ser veneno para alguien más. Y esa es otra señal silenciosa de los elegidos. Tu proceso es irrepetible, intransferible, profundamente personal. Cuando compartes tus métodos, lo que haces sin querer es desviar a los demás de su propio llamado. En lugar de mirar hacia adentro, comienzan a mirarte a ti. En lugar de escuchar su propia voz, escuchan la tuya. Y así nace una ilusión peligrosa, la ilusión del maestro. Comienzan a imitar tus palabras, tus rituales, tus movimientos, tu forma de respirar. Pero no pueden imitar tu visión, porque tu visión no se enseña, se despierta. La verdadera transformación no se aprende, se contagia. No ocurre por copia, ocurre por resonancia. La conciencia de cada persona es un jardín que jamás ha existido antes. Algunos necesitan luz para florecer, otros solo crecen en la oscuridad. En ti, la meditación fue sol. En ellos, podría ser incendio. En ti, el silencio fue puerta. En ellos, podría ser laberinto. A cada alma le corresponde encontrar su propio clima, su propio ritmo, su propia tierra fértil. Y eso solo se descubre en soledad, nunca en imitación. La tercera cosa que un elegido jamás debe compartir es su claridad interior. Después del despertar, uno de los dones, y también una de las maldiciones, de los elegidos es la visión lúcida. Comienzas a ver a las personas como realmente son, no como dicen ser. Ves sus capas, sus miedos, sus máscaras cuidadosamente construidas, sus historias que ya no sostienen nada, y la tentación de ayudarlos se vuelve casi insoportable. Quieres mostrarles lo que tú ya puedes ver sin esfuerzo. Quieres entregarles la verdad antes de que tropiecen. Pero la verdad dada antes de tiempo no sana, lastima. Es luz demasiado fuerte para ojos que aún no han aprendido a abrirse. Forzar un despertar es como exponer a un recién nacido al sol del mediodía. No lo iluminas, lo quemas, y no puedes exigirle a un espejo que refleje mientras esté cubierto de polvo. Así como no puedes obligar a alguien a verse a sí mismo cuando aún necesita esconderse. Si lo intentas, te llamarán arrogante, frío, exagerado o incluso peligroso. No porque tú estés equivocado, sino porque su estación aún no ha llegado. Y aquí se revela uno de los aprendizajes más duros del camino espiritual. La claridad no te convierte en guía, te convierte en testigo. Ves lo que otros aún no están listos para mirar, y sostener esa visión en silencio es una forma de amor que casi nadie reconoce. Los elegidos aprenden a confiar en el ritmo del alma. Nada florece antes de tiempo. Nada despierta por presión externa. Cada llamado tiene su momento exacto, y la tierra interna de cada persona se abre únicamente cuando su destino lo permite. Esa paciencia no es pasividad, es sabiduría. El alma que despierta sabe que su verdad no necesita ser impuesta, porque la luz real siempre encuentra la grieta por donde entrar cuando el corazón está preparado. La cuarta cosa que un elegido jamás debe compartir es su forma de vivir la verdad. Porque después del despertar, comprendes que la moralidad no es una regla, es resonancia. Y eso lo cambia todo. Cuando ves todo como uno, cuando entiendes que no existe un otro separado de ti, dañar a alguien se vuelve tan absurdo como golpearte tu propia cara. Ya no sigues los códigos morales por miedo, por tradición o por obligación. Sigues la armonía por amor.
Te vuelves amable, no porque debas serlo, sino porque ya no puedes ser de otra manera. Tu corazón se vuelve tu brújula y tu coherencia, tu única ley. Pero si intentas explicarlo, si intentas decirle a la gente que ahora estás más allá del bien y del mal, se asustarán. Pensarán que eres un rebelde sin límites, un peligro, un espíritu impredecible. No verán que tu libertad incluye compasión, que tu aparente desapego no es frialdad, sino amor sin condiciones. Amor sin necesidad de poseer, sin necesidad de controlar, sin necesidad de convencer. Por eso, los sabios actúan con humildad. Sonríen ante las reglas del mundo y las siguen en silencio, no por sumisión, sino por paz. Entienden que no están aquí para desafiar el sistema, sino para trascenderlo por dentro, sin ruido, sin alardes, sin dramatismos. El que ha despertado se esconde en la simpleza, paga sus cuentas, espera en la fila, conversa de cosas mundanas, se ríe de los chistes, camina como si nada. Vive sin necesidad de demostrar nada, sin necesidad de anunciar su transformación, sin necesidad de convencer al mundo de su cambio. Parece simple, pero su simpleza es cósmica, porque sabe que el universo entero se oculta detrás de lo ordinario. Sabe que lavar un plato puede ser tan sagrado como una meditación profunda, que un silencio compartido puede ser más verdadero que un sermón entero. Comprende que la vida no necesita ser espectacular para ser divina, solo necesita ser vivida conscientemente. El silencio no es vacío, es plenitud sin límites. La verdad real no se transmite con palabras, sino con presencia. Una sola mirada de alguien que vive en esa profundidad puede deshacer años de filosofía. Una sola conversación ligera, dicha desde esa calma, puede encender un proceso interno que la otra persona ni siquiera comprende. La quietud enseña sin enseñar. La luz que no presume transforma sin avisar. Los que te rodean comienzan a cambiar no porque hables, sino porque te has convertido en un recordatorio silencioso de lo que ellos ya son. Tu existencia se vuelve un espejo limpio donde otros se encuentran sin que tú lo intentes. Tu energía empieza a reorganizar la energía de quienes se acercan, como si tu sola presencia afinara las cuerdas internas que ellos habían olvidado escuchar. El mayor maestro podría estar sentado a tu lado en este momento sin decir una sola palabra. Y tú no lo notarías hasta que algo dentro de ti despierte, hasta que un día, sin saber por qué, comprendas que su silencio era la lección, que su forma de estar en el mundo era el mensaje que tu alma llevaba años esperando. El camino del despertar no tiene dirección, ni mapa, ni barra de progreso. Tú no lo caminas, él te camina a ti. Se desliza dentro de ti, te reordena, te moldea, te disuelve. Cuanto más te rindes, más se mueve. Cuanto más sueltas, más te encuentras. Y un día descubres que nunca hubo un tú que debía despertar, sino el despertar mismo, desplegándose en tu forma humana, respirando a través de ti, amando a través de ti, viviendo a través de ti. Ese es el secreto. La verdad no se comparte, se encarna. La quinta cosa que un elegido jamás debe compartir es su realización interior, porque lo que despierta dentro de ti no es un logro espiritual, es una puerta que se abre hacia un territorio tan vasto, tan íntimo y tan sagrado, que cualquier intento de explicarlo sería como intentar describir el océano usando una sola gota.
Los elegidos protegen su verdad del ruido, del debate y del orgullo. Lo que descubres no es un trofeo para mostrar, ni un símbolo de superioridad. Es una llama recién nacida que necesita silencio para estabilizarse. Y como toda llama sagrada, si la expones demasiado pronto, el viento del juicio, de la comparación o incluso de la admiración puede apagarla sin que te des cuenta. Por eso, los que han visto la verdad dejan que arda dentro de ellos en silencio. No la predican, la encarnan, no la anuncian, la irradian. Iluminan a quien se acerque sin necesidad de explicarlo, como una vela que no intenta convencer a nadie de que está encendida. Simplemente lo está. Y aquí aparece el mayor peligro del camino. El ego tiene un último truco, la máscara más seductora de todas, la del maestro espiritual. Esa voz interna que te susurra: ya estás listo. Muéstrales lo que descubriste. Ellos necesitan tu luz. No escuches. Esa voz no es tu despertar. Es tu ego usando túnicas blancas. Porque en el instante exacto en que reclamas la iluminación como identidad, creas una sombra tan grande como aquello que crees haber trascendido. La realización interior no se proclama, se vuelve inevitable. El que realmente ha despertado nunca dice: he despertado. No lo necesita. Su vida lo dice por él. Cuanto más despiertas, menos deseas hablar, menos necesitas convencer, menos buscas que te entiendan. El océano no presume su profundidad. El sol no anuncia su brillo. Solo transforman lo que tocan, sin explicarse, sin justificarse, sin pedir permiso. Y tú también, incluso sin quererlo. Tu sola presencia empieza a hacer que otros recuerden partes de sí mismos que creían dormidas. Empiezan a respirar diferente a tu lado, a pensar diferente, a sentir diferente, sin saber por qué. Creen que eres tú, pero en realidad es ellos mismos despertando en tu reflejo. Los elegidos saben que no se despierta al mundo discutiendo sobre la verdad. El debate espiritual es ruido disfrazado de sabiduría. Lo que realmente despierta al mundo es tu forma de habitarlo, la calma que sostienes en el caos, la compasión que no retiras, la risa que aparece incluso cuando algo en ti se está rompiendo. Esa es la revolución silenciosa, la que transforma sin palabras, la que cambia a otros sin que sepan por qué, la que no compartes porque la encarnas. No compartas el despertar, sé el despertar. No intentes explicar lo que encontraste, muéstralo en la paz que no necesita justificarse, en la claridad que no compite, en la presencia que no exige ser vista. Esa es la marca de los elegidos. Su presencia es la enseñanza, su silencio es el mensaje, y su vida entera se convierte en la prueba viviente de que la luz también puede caminar con forma humana. Tú eres el espejo a través del cual la existencia se reconoce. Cuando otros miran tus ojos y sienten paz, no están viendo tu historia, ni tu personalidad, ni tus heridas. Están viendo su propia esencia reflejada en ti. Eso es lo que hacen los elegidos sin darse cuenta. Despiertan memorias antiguas en quienes los rodean. No lo hacen hablando, lo hacen siendo. En ese reconocimiento silencioso, el despertar se multiplica y se extiende como una llama que no quema, sino que ilumina, suave, lenta, inevitablemente. Al final, no hay nada que ocultar y nada que revelar, porque todo lo que eres ya vibra en cada gesto, en cada respiración,
en cada elección que haces desde la verdad y no desde el miedo. No eres el que despierta, eres el despertar mismo, la señal viviente de algo que te eligió mucho antes de que tú supieras su nombre. Si algo de esto te tocó en un lugar que no puedes explicar, si sentiste que este mensaje no fue casualidad, sino un recordatorio dirigido a ti, entonces te invito a suscribirte al canal, no para seguir un camino ajeno, sino para seguir recibiendo estas señales que hablan directamente a quienes fueron elegidos para ver lo que otros aún no pueden ver. Y antes de irte, deja que tu intuición elija uno de los videos que ahora aparece en pantalla. Quizás ahí esté la siguiente confirmación de quién eres y del destino que siempre estuvo esperándote.